Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, estos son los 3 versículos que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Yo busqué otra versión, es la versión de lenguaje actual, para estos mismos 3 versículos, porque las palabras que utilizan y la forma en la que lo expresan quizás puedan ser un poco difíciles de entender, al menos en una sola leída. Por ello, dije, creo que va a ser bueno para todos, incluyéndome, leer también en otra versión. Entonces, esta es la versión del lenguaje actual. Son los mismos versículos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debía de sufrir aquí, en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Amén. Entonces, en esta versión, como que nos ayuda un poco más a entenderlo, ¿no? Entonces, son los 3 versículos que vamos a desarrollar. ¿De quién está hablando principalmente estos versículos? ¿A quiénes está describiendo? ¿De quién está hablando? ¿De quiénes está hablando estos versículos? El primer versículo, ¿de quién habla? De los profetas, ¿no? Está fácil, dice, los profetas que profetizaron, ¿ok? Entonces, como lo enseñaron en el colegio, sujeto, predicado. ¿El sujeto quién es en esta oración? Los profetas. Y se refiere específicamente a los profetas del Antiguo Testamento, porque dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. En este caso se refiere a Cristo, ¿no? A la gracia de Cristo. Entonces, Pedro comienza reconociendo el papel que tuvieron los profetas, valga la redundancia, en profetizar sobre esta gracia o sobre esta salvación. Esta salvación que ahora los creyentes en Cristo experimentan. Cuando el versículo dice que ahora experimentan, se refiere en el tiempo en el que fue escrito ese pasaje, ¿no? En el tiempo de Pedro. Pero también podría extenderse a nosotros, que ahora los creyentes en Cristo experimentan. Entonces, a los profetas del Antiguo Testamento se les dieron destellos, se les dieron avances, como cuando vas al cine y antes de que empiece la película ves avances de otras películas que se van a estrenar.
Entonces, estos profetas vieron esos destellos, esos avances de la gracia que se revelaría a través de Jesucristo. No solo estaban prediciendo eventos, sino que estaban profundamente comprometidos en tratar de entender las implicaciones completas de sus propias profecías. Recordemos que ellos hablaban de un Salvador futuro, pero ellos no sabían quién iba a ser ni cuándo iba a venir. Y ellos estaban comprometidos con eso, con entender, con comprender y sobre todo con saber si ellos iban a verlo, si ellos iban a poder ser testigos de eso. Entonces, esta búsqueda y este estudio diligente indican una profunda dedicación y la seriedad con la que abordaron el llamado que ellos tenían. Ahora, la frase que está en el versículo 10 que dice, el Espíritu de Cristo en ellos, ¿no? Cuando dice, en el versículo 11, cuando dice que ellos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es interesante y creo que es algo que vale la pena detenernos a examinar porque nos sugiere que el mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles en el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento. Eso nos da una tranquilidad de saber que la Biblia tiene esa continuidad, que fue el mismo Espíritu que inspiró, que aunque la Biblia, mejor dicho, fue escrita por diferentes personas, quien inspiró a estas personas fue el mismo Espíritu. Fue el Espíritu de Cristo en ellos, ¿no? Como lo dice el versículo. Entonces, ese mismo Espíritu estaba obrando en los apóstoles y creyentes en el Nuevo Testamento y el mismo en los profetas del Antiguo Testamento. Esta continuidad enfatiza la unidad del plan redentor de Dios a lo largo de las Escrituras. El Espíritu de Cristo estaba revelando a los profetas los sufrimientos que el Mesías soportaría, pero también las glorias que venían después de ese sufrimiento. Esta revelación no era completamente comprensible para ellos en ese momento, pero fielmente registraron lo que se les reveló. Y esto es algo súper importante, ¿no? Porque algo que puede pasar mucho con nosotros como creyentes, y no solo como creyentes, sino como seres humanos, es que cuando nosotros no sabemos algo, hay una fuerte tendencia a tratar de adivinarlo. ¿De qué manera? Un ejemplo muy común, un ejemplo sumamente común es el chisme. No sé si ustedes han jugado en algún momento de sus vidas, y yo espero que sí, porque es un juego tanto antiguo como nuevo, o han escuchado al menos del teléfono malogrado. ¿Sí? ¿Sí ubican ese juego? Había una fila de personas y a la primera se le decía una frase. Y en el ambiente había mucha bulla, ¿no? Entonces esa le decía a la siguiente, y a la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y la idea era que el mensaje llegue tal cual se le dijo a la primera, llegue a la última, ¿no? Pero siempre se distorsionaba. Ese mensaje se distorsionaba porque no se escuchaba bien, porque todos estábamos tratando de ganar, porque había mucha bulla y terminaban diciendo otra cosa. Con el chisme pasa lo mismo. Lo dañino de un chisme es que no importa la persona, sino importa lo que está haciendo. El problema es que como no se tiene la información completa, esto se comienza a distorsionar y puede terminar siendo algo
completamente fuera de lugar, ¿no? Desde una persona que no saluda y que alguien asume seguro está molesta o seguro tiene problemas. Luego le cuenta a otra persona y dice, no, esa persona está molesta. Entonces ya no es que quizás esté molesta, sino que está molesta. Y luego la otra persona dice, no, esa persona está molesta con ese hermano porque no lo saludó. Y así se van añadiendo y se va distorsionando el mensaje. ¿Por qué les digo esto? Porque la integridad y la perfección de la Biblia no sería posible si quienes fueron inspirados por el Espíritu hubieran hecho eso. O no sé si les ha pasado con alguien con quien están hablando y le dicen, oye, pásame el esto que está allá. Pero ¿qué cosa es el esto y qué cosa es allá? Yo sufro mucho con eso porque no sé a qué se refieren. Y la Biblia tampoco pudo haber sido escrita de esa manera. O sea, tuvo que ser escrita precisa, tal cual el Espíritu revelaba a los profetas lo que debían escribir. ¿Qué cosa es lo difícil? Que los profetas estaban hablando de sucesos futuros que ellos no comprendían completamente. Ellos no entendían bien aquellas cosas que estaban escribiendo. Y era muy fácil tratar de acomodar o asumir a qué se refería, pero no debían hacerlo. Ellos debían escribir el mensaje fielmente, tal cual el Espíritu lo revelaba con ellos, de la misma manera debían escribirlo. Y esa es una aplicación muy interesante a nuestras vidas. Muchas veces Dios puede hablarnos, puede mostrarnos algo a través de su palabra, a través de alguna prédica, a través de alguna clase, a través de algún hermano que nos dé un consejo que tiene como base bíblica algún pasaje. Y como a nosotros puede que no nos quede del todo claro en ese momento porque Dios nos está revelando algo para nuestro futuro, podemos tratar de asumir cosas o añadir o quitar cosas, ¿no? Pero los profetas lo registraron tal cual se les reveló. Ahora, ¿qué fue lo que registraron? Ellos hablaban de los sufrimientos y las glorias de Cristo. A ellos se les dio una visión de dos aspectos claves en la misión del Mesías, en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Sus sufrimientos y sus glorias posteriores. Estos dos temas son centrales en el mensaje del Evangelio. Los sufrimientos de Cristo se refieren a su muerte, ¿no? A su muerte en la cruz, donde Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Isaías 53 es un ejemplo de esto. Es un ejemplo profundo de esta visión profética, donde el profeta Isaías describe al siervo sufriente, que sería traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Si ahora nosotros leemos ese pasaje, está fácil de entender porque sabemos a qué se refiere. Pero alguien que vivía en la época del profeta Isaías, que estaba escribiendo de algo futuro, acerca de alguien a quien no conocía, estaba un poco más difícil de entender, ¿no? Entonces ellos tenían que tener un compromiso sumamente alto con Dios para no solo escribir la inspiración que recibían, sino para poder estudiarla y tener mucho cuidado de no sacarla de contexto. Por otro lado, las glorias subsiguientes se refieren a la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. La resurrección es la vindicación de la muerte sacrificial de Jesús, demostrando así su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La ascensión y la exaltación significan su entronación, ¿no? Que Él pase a estar a la diestra del Padre, donde reina como Señor y Rey.
Los profetas, aunque no comprendieron completamente el tiempo o quién era esa persona, recibieron esos destellos, esos avances, o ese spoiler, si quieres, de esta gran narrativa de redención. Pero uno de los aspectos más humildes de este pasaje es que los profetas no se servían a sí mismos, sino que a generaciones futuras. Este compromiso con las profecías que tenían acerca de Cristo, con el estudio de la palabra, con esas horas, seguramente muchas horas de oración y de comunión con el Espíritu, eran para las generaciones futuras. Pedro revela que a ellos se les hizo saber, es decir, a los profetas, que esas profecías eran para el beneficio de aquellos que vendrían después de ellos. Específicamente para los creyentes en Cristo. Este aspecto prospectivo de su ministerio destaca la humildad que había en ellos, ¿no? O sea, todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su estudio constante era para otras personas. Yo me pregunto, como creyente, y a lo mejor vale la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos si nosotros podríamos hacer lo mismo. Dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, quizás hasta dinero, a una tarea que es para el beneficio de otra persona. Y quizás alguien diga, depende, hermano, depende qué persona. Pero no se refiere a eso, sino en general a otro creyente, a otro hermano en la fe, o a otros hermanos, a alguien más que quizás no conocemos, que quizás nunca conozcamos y nunca nadie nos dé las gracias, ni sepamos cómo impactó la vida de otra persona. Si nosotros mismos estaríamos dispuestos a tener una actitud como la de los profetas, ¿no? Más allá de lo que nos toque hacer. O sea, no necesariamente porque demos una profecía, simplemente hacer algo para alguien más. Y es interesante cómo ellos le dieron toda esa dedicación y aun cuando supieron, porque Pedro dice que se les hizo saber, que no era para ellos, sino para generaciones futuras, eso no cambió. Su dedicación y su esfuerzo siguió constante. Se evidencia en la fidelidad de las profecías. Eso destaca no solo la humildad de los profetas, sino la obediencia. La obediencia al Espíritu Santo que los guiaba a hacer eso, ¿no? Ellos proclamaron fielmente los mensajes que se les dieron y aunque no vieron su cumplimiento en sus propias vidas, obedecieron. Y el cumplimiento de estas profecías ahora se anuncia a través de ¿qué? A través de la predicación del Evangelio. Quien es guiado por el mismo Espíritu que fue enviado del cielo, por el Espíritu de Cristo, como dice el versículo. Esas buenas nuevas de Cristo, ese compartir acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Esa es la culminación y el fin de estos mensajes proféticos, donde se saca a la luz lo que los profetas habían anhelado entender. Pero al final al final de estos 3 versículos, Pedro hace un comentario particular. Incluso, si uno se detiene a pensar, es un comentario bastante interesante. Porque Pedro dice que todas esas cosas son situaciones que los ángeles anhelan mirar. Y eso resalta
el profundo misterio y lo magnífico del plan redentor de Dios. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Los ángeles que tienen una naturaleza celestial, ¿no? Y una perspectiva única sobre las obras de Dios, que sirven directamente a Dios de otra manera y con otro fin, pero que tienen una visión diferente de las cosas que Dios hace. Y esa tarea que se le dio a los profetas y esa tarea que se nos da a nosotros los creyentes en algunos casos, ya no en profecías, en otras cosas que Dios nos manda a hacer, son cosas que los ángeles anhelan mirar. O sea, que ellos, entendiendo el real valor, anhelan poder mirarlas. Ellos están cautivados por el desarrollo de la historia de la salvación y anhelan mirar estas cosas, indicando su profundo interés y asombro ante la gracia y la sabiduría de Dios, revelando que lo que para alguien puede ser una tarea más, los ángeles, al anhelar mirarlo, resaltan el verdadero valor, el gran valor que tiene el servir a Dios. Hay una historia o un ejemplo que nos puede ayudar a lo mejor a entender esto. Creo que hace mucho tiempo se compartió en algún culto, en alguna clase. Pero nos ayuda a entender el valor de las cosas. Había un padre que tenía un hijo y le regala un auto viejo, bastante viejo, lleno de polvo. Entonces, el hijo esperaba un auto nuevo, ¿no? Un auto en óptimas condiciones. Y un auto que visualmente sea atractivo. Sin embargo, ese estaba viejo, se notaba que era súper antiguo y además no estaba en las mejores condiciones. Y un poco decepcionado, al padre ver la cara de decepción del hijo al descubrir el regalo, le dice: bueno, todavía no te desanimes. Ve a la ciudad y en la tienda donde se empeñan cosas, pregúntales cuánto dinero te podrían dar por este auto. Entonces el hijo va, hace lo que le dice el padre y va a la casa de empeños. Hola, ¿qué tal? Tengo este auto, le muestra las fotos, ¿cuánto me podrían dar por él? No, pues ese auto está viejo, es antiguo, quizás ya ni encuentre las piezas de repuesto, hay que darle un mantenimiento, y le comencé a explicar todas las cosas negativas y le dice que $500. Oh, ok, gracias. Bueno, el hijo regresa triste porque esperaba un auto de mayor valor y le dice que $500 nada más. El padre le dice: bueno, ahora ve otra vez a la ciudad, pero ya no vayas a la casa de empeño, ve a la tienda de antigüedades y hazle la misma pregunta: ¿cuánto te podrían dar por este auto? Va de nuevo a la ciudad, repite el mismo ejercicio, le explica, le muestra las fotos, pero el que atendía la tienda de antigüedades se queda sorprendido. Va, revisa unos libros que tenía, regresa con el joven y le dice que le podría dar unos $50,000 por ese auto. Así que si estaba interesado, que por favor le avise porque él le da el dinero de inmediato. ¿Cuál fue la diferencia ya cuando el hijo regresa con el padre? Que la primera persona que visitaste no conocía el valor del auto. Simplemente lo vio como algo viejo, algo que no estaba en buen estado. La segunda persona que visitaste, ella sí conocía el valor del auto. Quien conoce el valor de las cosas, obviamente le va a dar una valoración más correcta. Esa ignorancia puede pasar
puede hacernos bajarle el valor a algo que realmente es valioso. Y es un poco lo que nos está mostrando Pedro, ¿no? Cuando al final del versículo 12 dice que todas estas cosas son cosas que los ángeles anhelan mirar, que realmente tienen un valor alto, que no es esta obra de salvación, no es cualquier cosa, no es algo más, aunque quizás nosotros en la actualidad lo escuchamos semana a semana, lo leemos día a día en las Escrituras. La obra de salvación es algo maravilloso, es algo con un valor incalculable. En algún momento, cuando yo era joven, decía que pues, la salvación no tiene precio porque es algo que uno recibe de forma gratuita, es algo que no se puede comprar, o incluso es algo que para obtener no necesitas tener algo o dar algo a cambio, ¿no? Pero conforme iba madurando en la fe, ese concepto fue convirtiéndose en lo contrario. Porque la salvación te cuesta todo, te cuesta toda tu vida, todo tu tiempo, todas tus fuerzas, todos tus sueños, todos tus anhelos. He visto gente que sirve como ánimo para mí, que ha dejado toda una carrera por seguir a Dios. ¿En qué sentido? Pues era alguien que, y creo que en algún momento lo mencioné, que estudió medicina. O sea, medicina, que es una carrera particularmente más larga que el resto, y al final terminó siendo pastor. O sea, y no sé si sepan o se imaginen, pero el sueldo de un médico con el sueldo de un pastor, pues sí tiene una diferencia bastante grande, ¿no? Pero, no, y aparte del tiempo que invirtió, ¿no? Los exámenes y todo lo que debió haber estudiado, ¿no? Pero alguien que no entiende el valor de esto probablemente se sentiría frustrado, ¿no? Incluso podría hasta reclamarle a Dios. Si sabías que iba a ser pastor, ¿para qué me dejaste estudiar 8 años, 9 años de medicina? Mejor pues no hubiera estudiado nada y ya. Pero alguien que entiende el valor de lo que es servir a Dios, va a estar feliz, no importa en la época que lo llamen, no importa si fue antes o después o durante el estudio de una carrera. No importa si ya estaba a punto de conseguir un ascenso en el trabajo y lo llamaron a la mitad, no importa, porque el valor de servir a Dios es tan alto que hace que cualquier sacrificio valga la pena. Me preguntaba yo también, ¿no? ¿Cómo estoy en ese aspecto? ¿Qué tan dispuesto estoy a sacrificar cosas aquí en la tierra, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuesto estoy? ¿Cuál es mi mayor anhelo? ¿Qué es lo que yo más quiero? Cuando durante un tiempo estuve sirviendo en un ministerio de jóvenes, había jóvenes que tenían dificultad para ingresar a una universidad, ya sea porque les costaba estudiar o porque les faltaba recursos económicos. Como quiera, para un joven es común enfrentarse a ciertas dificultades en ese momento, ¿no? Entonces, muchos nos poníamos a orar cuando ya se acercaba el examen de admisión o cuando estaban en la pre o cuando estaban estudiando por su cuenta, nos poníamos a orar, ¿no? Para que el Señor pueda proveerles lo necesario, ya sea el dinero, el conocimiento, la concentración, la retención de lo que estaban estudiando. Muchos de ellos ingresaron a la universidad,
a la carrera que querían y muchos a la universidad que querían, otros a otra, pero como quiera tuvieron la oportunidad de estudiar. Sin embargo, una vez que tuvieron eso que querían, algunos se volvieron más fieles con Dios porque vieron la bendición que recibieron. Pero otros, falso compromiso con lo que habían recibido, dijeron, bueno, ya Dios me ha dado esta carrera, yo no la voy a desperdiciar, me voy a poner a estudiar, me voy a dedicar, le voy a dar todo mi esfuerzo y mis ganas, y se enfocaron más en estudiar su carrera y fueron poco a poco dejando a Dios de lado. Olvidaron el valor, el real valor que tenía Dios en sus vidas y le dieron un mayor valor a la bendición que habían recibido. Y probablemente en este segundo grupo, si Dios los llamaba o les pedía que los sirvan y eso implicaba dejar sus carreras, probablemente no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, yo decía, ¿qué cosa estaría dispuesto a dejar por servir a Dios? Y no necesariamente es que alguien tenga un llamado de pastor y tenga que dejarlo todo, o alguien tenga un llamado de ser misionero y se vaya a otro país dejando todo lo que tiene acá. Es válido, ¿no? O sea, puede pasar, pero no solo eso, sino en cosas pequeñas. En que deje mi sueño por venir temprano a la iglesia, por ejemplo. En que deje tal vez de comprarme un postre o algo para guardar ese dinero para mi pasaje para venir a la iglesia. O para dar mi ofrenda. O en que deje de comprarme algo porque quiero dar mi diezmo. O en que deje de ver un partido de fútbol, o una novela, o una película, o deje de salir a algún lugar para venir porque tengo un compromiso de alguna actividad relacionada a la iglesia o con algún hermano. Que deje de ir al cine y que en ese tiempo vaya a visitar a un hermano que ha dejado de venir hace un tiempo. Esos son sacrificios más pequeños, ¿no? Y más cotidianos. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy yo a eso? Quizás no lo hago, quizás nunca lo he hecho. O quizás sí lo hago, pero como que, ay, este hermano. Me ponía a pensar en mi propia vida, ¿no? Pero ya para terminar, vamos a ver un resumen de los puntos que hemos visto el día de hoy. Que tiene que ver con el papel de los profetas, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿Qué implicaciones importantes tiene? Una de ellas es la continuidad de las Escrituras. Decíamos que el Espíritu de Cristo los inspiró a ellos y fue el mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles en el Nuevo Testamento y es el mismo Espíritu que hoy nos inspira a nosotros a compartir el Evangelio con alguien más. Eso subraya la continuidad del plan redentor de Dios, la suficiencia y perfección de las Escrituras. Luego, esta profecía está centrada en Cristo, o estas profecías están centradas en Cristo. El enfoque central de los mensajes proféticos era el Mesías que estaba por venir, donde se hablaba tanto de sus sufrimientos como de las glorias subsiguientes. Las profecías eran, en última instancia, sobre Jesucristo, señalando su obra redentora. El testimonio fiel. Los profetas fueron testigos fieles, proclamando obedientemente y fielmente los mensajes que se les dieron. Aunque no comprendieron completamente su cumplimiento, su fidelidad sirve como ejemplo para todos los creyentes.
De igual manera, la humildad que tuvieron estos profetas, porque sus profecías no fueron para un beneficio propio, sino fueron por el bien de estas generaciones futuras. Ellos estaban sirviendo a las futuras generaciones de creyentes. Y esto destaca esa naturaleza comunitaria de hermandad y también esa naturaleza histórica de la revelación de Dios que se desarrolla a través del tiempo y beneficia a todo el cuerpo de Cristo como una unidad. Finalmente, el ministerio y eso maravilloso que tiene el servir a Dios, que despierta incluso el interés de los mismos ángeles. El misterio de la salvación enfatiza la profundidad y lo maravilloso del plan redentor de Dios. Y nos invita a nosotros como creyentes a acercarnos al Evangelio con un sentido de asombro y de reverencia. Entonces, este pasaje podemos concluir que nos da una explicación rica y profunda, aunque solo son 3 versículos, del papel de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Quienes fueron divinamente inspirados para hablar de la gracia que vendría a través de Jesucristo, pero también como inspiración para que nuestro servicio a Dios tenga la misma reverencia y la misma importancia que ellos le dieron al llamado que ellos tuvieron. Sea cual sea el llamado que nosotros tengamos el día de hoy, deberíamos tener como ejemplo la actitud que tuvieron ellos. Sea cual sea el llamado que tengamos. Pero alguien en la juventud me decía que un creyente que no sirve, no sirve. Todos estamos llamados a servir de alguna manera. Todos. De diferentes cosas. No todos estaremos aquí delante, no todos estaremos tocando algún instrumento, pero hay mucha necesidad dentro del cuerpo de Cristo, como para que todos tengamos la oportunidad de servir de alguna manera. En el mismo sentido, todos hemos recibido dones y talentos que Dios nos ha dado, los cuales pueden estar a disposición de la necesidad del cuerpo de Cristo. No se trata de la actividad que uno realice. No importa la actividad, importa el corazón con el que uno sirve a Dios. La actitud que uno tiene para servir a Dios, ya sea predicando un domingo, en un culto, o barriendo la iglesia. Como cuando eligieron a David, ¿no? Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. ¿Con qué corazón nosotros estamos dispuestos a servir a Dios? Que esta clase acerca de los profetas, de su fervoroso compromiso y reverencia con el servicio a Dios que tuvieron ellos, sea un ejemplo y una inspiración para todos nosotros. El llamado que Dios tiene o tendrá con nosotros a servirle. Espero que sea de mucho ánimo para todos. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar la clase de hoy. Vamos a orar. Dios Padre amado, gracias Señor por tu palabra, Dios, porque tú nos exhortas, Señor, nos llevas a reflexionar sobre nuestra propia vida, Señor. Así que ayúdanos a que eso pueda darse así, de manera correcta, Dios, que podamos reflexionar sobre nuestro andar
y no compararnos con otras personas, pero sí ayúdanos a sentirnos inspirados por lo que alguien esté haciendo bien, Señor. En este caso, por lo bien que sirvieron estos profetas a la obra a la que tú los llamaste. Ayúdanos a que puedan inspirarnos a tener una actitud similar, Señor, al momento de servirte. A que si quizás el día de hoy no tenemos claro a qué nos has llamado, a qué nos estás llamando, Dios, pues que esa sea nuestra primera preocupación, Señor. ¿De qué manera te podemos servir? ¿Cuál es el llamado que tú tienes para nosotros, Dios? Ese interés de querer saberlo para que lo más pronto podamos hacerlo, Señor. Que no nos quedemos de brazos cruzados, Señor, esperando que alguien más nos lo diga, Señor. Que no seamos negligentes, Dios, en el estudio de tu palabra, Dios, y nos expongamos a que alguien más nos diga algo incorrecto y nosotros creamos que viene de ti o que es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nosotros mismos exista y se produzca un genuino interés por tu palabra, Señor, y por tu voluntad, Señor, por poder servirte de la manera que sea, a que tu plan redentor para tus hijos se lleve a cabo, Dios. Ayúdanos a ser parte de ese maravilloso plan, Señor. Y a entender, Dios, el privilegio que es servirte, Dios, porque tú no es que nos necesites, Señor. Así que ayúdanos, Dios, a aplicarlo en las cosas cotidianas, en el día a día, Señor. Ayúdanos a serte fiel en lo poco, Dios. Que si tú quieres, Dios, nos puedas poner en cosas más grandes. Pero prepara nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro carácter para poder servirte de manera correcta, Dios. No vaya a ser, Señor, que nuestro orgullo vayamos tras la bendición, Señor, y nos olvidemos de quién nos la dio. Sigue hablándonos, Dios, el resto del día de Dios. Sigue mostrándonos el camino por el cual debemos andar, Señor, a través de tus siervos, de los pastores, de los hermanos que tienen parte en el culto, Dios. Permite que hoy pueda ser un tiempo dedicado a ti, Señor. Hoy es tu día, Señor, hoy es el día del Señor, así que ayúdanos a tener plena conciencia de ello, Dios. Gracias te damos por todo y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.